si es que volvemos a esta figura, la voy a copiar y la voy a pegar en una hoja nueva. Y consideremos que ya no tenemos un frente de onda plano, sino que simplemente tenemos la transmisión correspondiente a múltiples usuarios. El primer de ellos, el primer usuario, va a tener estos pesos U asterisco optimizados, por ejemplo, para este caso que acabamos de ver, ¿sí? Va a haber desde ese primer usuario o desde esa estación base a este primer usuario, va a haber ciertos pesos que para los canales que se realizaron genera este patrón de radiación. Pero supongamos que esto es una estación base que transmite simultáneamente a dos usuarios distintos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a simplemente duplicar el combinador y lo vamos a pegar aquí abajo. Ahí está. Voy a remover estas líneas de acá y alimentemos el primer combinador con la señal RF de salida de la primera antena. Alimentemos el segundo combinador con la señal RF de salida de la segunda antena. Y así alimentemos también, ahí está, la salida de la última rama al segundo combinador, a la última rama. Entonces lo que vamos a tener es unos pesos U' óptimos, acá agregué la prima, que optimizados ahora para este segundo usuario que está en otra ubicación, que recibe un usuario que está en... Tal vez el ejemplo mejor es inverso. Supongamos que tenemos dos usuarios. Usuario 1, que transmite una señal acá, y usuario 2, que transmite una señal acá en otra ubicación, y ambos transmiten sus señales al aire, señal del usuario 1, señal del usuario 2, señal del usuario 1, y aquí tenemos una estación base que recibe simultáneamente ambas señales en una misma etapa de radiofrecuencia con múltiples ramas receptoras. La salida es exactamente la misma en ambos casos, puede y ocurre en exactamente la misma frecuencia posiblemente. Y alimentando a combinadores separados, cada usuario va a establecer su propio patrón de radiación sensible a optimizar la recepción de su propia señal según la realización de los coeficientes de canal de su propia ubicación a esa base. Y con eso entonces hay conjuntos
de coeficientes de canal distintos, optimizados para distintos usuarios, que permiten recuperar en el mismo instante, en la misma frecuencia, separadamente las señales de dos usuarios distintos. ¿Por qué no hay interferencia? Bueno, interferencia hay. Lo que ocurre es que recuerden que MRC tiene una ganancia de arreglo que en el momento y que se materializa solamente para el canal que corresponde a estos pesos. Entonces, este usuario no va a materializar una ganancia de arreglo para el usuario 1, sino que va a materializarla para el usuario 2. Recuerden que la ganancia de arreglo es una ganancia de razón señal ruido. Entonces, este combinador produce una ganancia de razón señal ruido para este usuario, pero este usuario no goza en este combinador de esa misma ganancia de razón señal ruido, sino que aparece como una interferencia de menos razón señal ruido. Y de esa forma en esta salida hay una señal fuerte de usuario 2, una interferencia débil de usuario 1 y ruido técnico. Y lo mismo, por supuesto, ocurre en forma inversa acá. Esto comienza a sugerir el acceso múltiple por división en el espacio. Habíamos hablado en algún momento de acceso múltiple por división en el tiempo, acceso múltiple por división en la frecuencia, usar canales de frecuencia distinta, usar instantes de tiempo distinto para permitir que distintos usuarios accedan al medio. Acá podemos estar hablando de usuarios que acceden al medio simultáneamente en la misma frecuencia, pero el acceso múltiple se logra por una separación espacial, y la separación espacial no es otra cosa que la materialización distinta de estos coeficientes de canal versus estos coeficientes de canal, lo cual permite una diferenciación, una selectividad espacial a nivel de combinador. Entonces, tal vez anotar esas ideas brevemente. Un mismo arreglo de antenas puede soportar a la vez varios patrones de radiación posibilitando así multiplexación espacial o llamémoslo acceso múltiple por división en el espacio. Diversidad direccional. Y lo más interesante de todo esto es que esta regulación es completamente electrónica. Estos pesos son coeficientes que generan, ¿no es cierto?, un procesamiento de señal a estas alturas ya completamente digital, netamente y 100% electrónico, y por lo tanto pueden ser adaptados muy rápidamente a usuarios móviles que eventualmente ven canales variantes en el tiempo. Entonces, ese es otro elemento, ¿no es cierto?, que estos patrones de radiación pueden ser orientados y
calibrados electrónicamente en forma muy rápida, sin necesidad de reorientación mecánica del arreglo de antenas, reorientación mecánica de cada una de las ramas. Entonces, este es un punto sumamente importante, regulación electrónica. Y con esto ya comenzamos a tener una idea de cómo funcionan estos puntos de acceso Wi-Fi, que tienen en general 2 o 4 antenas. ¿Por qué las tienen? Justamente porque a través de múltiples antenas se permite direccionalidad, se permite selectividad espacial, se permite atender simultáneamente en la misma frecuencia, en el mismo momento, varios usuarios, y eso, por supuesto, es un aspecto sumamente interesante. Noten, por último, que hay un elemento esencial que es la separación que tienen entre sí las distintas ramas de la antena receptora en términos de múltiples de longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda es de varios metros, estamos hablando de frecuencias de 100, 200, 300 megahertz, entonces un arreglo de antena viable tiene del orden de 8, 10, 15 metros. Si queremos aplicar esto para uso humano en dispositivos pequeños, uso indoors, la separación no puede ser más de 5, 10, 20 centímetros y eso automáticamente fuerza a trabajar en longitudes de onda de ese orden. Así que estamos hablando de que estas tecnologías están idealmente adaptadas, se prestan idealmente para frecuencias del orden de 2, 3, 5 y más gigahertz de frecuencia. Eso son los comentarios que quería hacer sobre patrones de radiación en canales arbitrarios y con eso concluimos esta